En primer lugar, quisiera agradecer a Colcex y a Canal Clima por esta invitación a este espacio tan importante y tan relevante acerca de la discusión de todas las actualidades de los mercados de carbono y en especial lo que vamos a tratar hoy, que es todo lo relacionado con los instrumentos o herramientas en términos de transparencia que incorporan o que se espera que incorporen los mercados de carbono y todo lo que corresponde al financiamiento climático en materia de transparencia para lograr aspectos relevantes y mayor impacto en lo concerniente a los mercados de carbono. Entonces, en este orden de ideas, vamos a empezar la presentación, a dividirla en tres grandes secciones. La primera de ellas es entender de qué es la transparencia, que todos entendamos este concepto para que a lo largo de la presentación estemos hablando en los mismos términos y entender cuáles son sus elementos transversales para poder contextualizarnos cómo se puede enmarcar la transparencia dentro de los mercados de carbono y en materia también de financiamiento climático y posteriormente cómo se aterriza eso y qué oportunidades tiene de incorporar los criterios de transparencia a los mercados o el mercado de carbono, corrijo, en colombiano, y a lo relacionado con el financiamiento climático. En este orden de ideas es importante entender que la transparencia tiene unos criterios transversales, unos criterios fundamentales, pero que mercado de carbono y financiamiento climático, pues lo que busca la transparencia es entregar información clara acerca de cómo funciona las acciones relacionadas con la mitigación que corresponden a todas las acciones que tienen que ver con la reducción de emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero y también en materia de adaptación. Nos vamos a centrar a todo lo relacionado con lo correspondiente a lo que tiene que ver con mitigación de gases de efecto invernadero, que es principalmente... Espérame, Lucas, qué pena que te corte así. No sé si es que no están viendo la pantalla, pero por aquí María Alejandra Peláez me dice que creo que no estás compartiendo, pero yo la veo. Freddy, ¿me ayudas corroborando, porfa? Correcto, sí, la estábamos viendo en pantalla grande. Sí, yo la estoy viendo. No sé, de pronto María Alejandra dice que no se ve. Alejandra Peláez Hidalgo dice que no se ve, pero es súper extraño. Yo la estoy viendo. No sé si los demás asistentes nos podrían colaborar expresando si la ven o no ven la pantalla que nos está compartiendo Lucas. Yo también la veo y se ve normal. Ok, gracias. Aquí está, sí, se está viendo. Ok, Francisco también dice que sí se ve. Yo la veía. ¿Ahora la están viendo? Sí, se está viendo. Sí, la veo. Sí, Sí. sí la ven, sí la ven. Sí, sí la ven. Diana Catalina Chaparro dice que no la ve. No sé si de pronto puedes salirte y volver a ingresar. Creo que de pronto puede ser tu ordenador o tu dispositivo. Entonces, adelante, Lucas. Qué pena cortarte de esa manera. No hay problema. Les venía mencionando, los criterios de transparencia pues son un instrumento, si se quiere ver así, o una herramienta que permite generar claridad en cómo se está avanzando en términos de países. También se puede aplicar a iniciativas privadas. Vamos a verla más en las siguientes diapositivas. Cómo se puede volver de una manera mucho más clara transmitir esta información en materia de mitigación, que es el objetivo de esta presentación, ¿cierto? De este espacio relacionado con los mercados de carbono, también con temas relacionados con financiamiento climático
Y algo que no está incluido en esta presentación, pues porque estamos hablando de mercados de carbono, pues que también tiene que ver con los temas de adaptación al cambio climático, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos que se están desarrollando de transparencia, que se empezaron a diseminar desde el año 2015 aproximadamente, con el Acuerdo de París, han tenido un desarrollo no menor desde el último año. Eso lo que busca es poder robustecer todo lo que tiene que ver con la cuantificación de GI, es decir, ser más transparentes en términos de inventarios de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con la cuantificación de los diferentes gases de efecto invernadero y cómo esos inventarios, esas cuantificaciones permiten hacer un seguimiento claro, un seguimiento que sea, valga la redundancia, transparente y que permita generar trazabilidad a todos los compromisos nacionales en materia de financiamiento climático con las contribuciones nacionalmente determinadas, que en términos supremamente prácticos y sencillos es las metas que tienen, que tienen los países en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pues repito también que un tema de adaptación, pero pues que no vamos a tratar acá por estar tratando exclusivamente temas relacionados con mercados de carbono y repito también financiamiento climático. Esto lo que busca también es poder, estas herramientas de transparencia buscan también poder identificar cuáles son esos recursos, ¿cierto? En términos de cooperación, recursos también, cooperación técnica, cooperación financiera, de los países desarrollados a los países en desarrollo. Entonces, ¿cómo se movilizan recursos? ¿Cómo se movilizan cooperación técnica de países que tienen unas capacidades más desarrolladas y cómo se hace transferencia a países, en este caso de Latinoamérica, y cómo se hace transferencia a países de Colombia, con una mirada a largo plazo? ¿Por qué una mirada a largo plazo? Porque los compromisos por ejemplo, que planteó Colombia en su más reciente NDC actualizada de diciembre del año pasado, establece unas metas de reducción de emisiones a largo plazo, ¿cierto? A 2030 y a 2030 y a 2050, donde establece pues ese potencial de reducciones de emisiones al 51%, donde la versión anterior estaba al 20%, una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y al 2050 a hacer emisiones netas de cero en el país. Entonces, lo que busca es robustecer esas medidas para hacer un seguimiento mucho más claro y que se pueda todos los actores del mercado y del financiamiento climático, mercados de carbono específicamente, poder tener información que sea una información clara y que esa información genere confianza, que es un término no menor y es, tal vez lo vamos a ver más adelante en la presentación, uno de los aspectos fundamentales para poder generar esa dinamización de los mercados de carbono y también de financiamiento climático. Pero entonces, ¿cuál es la importancia, cierto, de la transparencia en los mercados de carbono y también en materia de financiamiento climático? Cuando hablamos de mercados de carbono, pues es englobamos todo lo relacionado a lo que tiene que ver con créditos de carbono, también llamados certificados o bonos de carbono. Y cuando hablamos de financiamiento climático, es ese otro gran brazo de financiación que se genera principalmente por iniciativas multilaterales, bilaterales, en materia de cooperación principalmente, ¿cierto? No circunscribiéndose solo a cooperación, para poder financiar iniciativas ambiciosas donde se busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, repito, también generar o canalizar recursos en materia de adaptación, pero repito que es un tema, el de adaptación, que no se encuentra
o que no vamos a tratar en esta presentación y que muy seguramente ColCX con Canal Clima dispondrá de otros espacios subsiguientes para tratar estos temas relacionados con adaptación, que también son temas bastante relevantes porque los países latinoamericanos y principalmente Colombia, pues siempre están en los primeros rankings de los países más vulnerables del mundo respecto a o frente a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, el tema de adaptación es un tema no menor. Sin embargo, volviendo al tema central de la presentación, es importante entender cómo la transparencia se incorpora en los mercados de carbono, pero para entender qué relación tiene la transparencia con mercados de carbono, vamos a hacer una síntesis de esta diapositiva de cuál es el ciclo de proyectos, de los proyectos que generan créditos de carbono y cuáles son las tipologías de proyectos que se pueden presentar. En este sentido, voy aquí a poner este cursor, creo que ya pueden ver el resaltador, ¿cierto? Entonces, Sí, Correcto, Lucas. gracias. Entonces, desde ALCOT, nosotros identificamos que un ciclo de proyecto se puede resumir en 6 grandes pasos, ¿cierto? Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo del nivel de detalle al que se quiera llegar. Sin embargo, pues nosotros los circunscribimos en estos 6 grandes pasos. Para poder generar créditos de carbono en los mercados de carbono, valga la redundancia, se debe empezar con la identificación de las necesidades del proyecto, es decir, se tiene una idea de proyecto y esa idea de proyecto se hace un análisis preliminar para identificar su viabilidad. Esa viabilidad pues se establece con base en unos criterios de aplicabilidad a una serie de metodologías dependiendo de la tipología de proyecto que está aquí, que ya les voy a explicar, y una serie de criterios de adicionalidad y que son, digamos, bastante detallados en esta primera etapa, pasando a una segunda etapa que una vez se hace ese primer filtro, de donde se hace un check de las condiciones de generación de créditos del proyecto preliminar y el potencial de proyecto y criterios técnicos de viabilidad, se establece ese documento de proyecto, ¿cierto? Y ese documento de proyecto se establece a través de una documentación técnica, ¿cierto? Que robustece esa formulación de proyecto, pasando por un trabajo de campo donde se levanta la información específicamente, por ejemplo, para el caso de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, inventarios forestales, donde se obtiene la información de las características dasométricas o de las características de estructura de los bosques, es decir, la tipología de los bosques, qué árboles hay, qué dimensiones tienen, con base en ello se establece un volumen de los bosques y eso pues al final se traduce a unos contenidos de biomasa que después se traducen a unos contenidos de carbono y posteriormente a unos contenidos de dióxido de carbono. O, por ejemplo, cuando se hace el levantamiento de información para un proyecto de gestión de residuos, pues hay que obtener información directamente en los rellenos sanitarios de las condiciones técnicas del proceso, por ejemplo, de captura de metano, o si no, cuando es de aguas residuales, pues también cuáles son las tecnologías o las características técnicas de este tipo de proyectos para poder obtener esos datos primarios que van a ser más precisos y a robustecer esos criterios, esos 6 criterios de contabilidad, pues que está el tema de exactitud, precisión, etcétera, etcétera, que establecen las guías principalmente internacionales en cuantificación de gases de efecto invernadero. Una vez se hace todo este trabajo que es bastante detallado, bastante intenso, donde se requiere un capital de trabajo no menor para hacer la formulación de ese proyecto,
pues se pasa a una serie de auditorías que son auditorías de validación y verificación a través de un tercero independiente, que lo que hace es, ante el registro donde se va, valga la redundancia, a registrar el proyecto, donde se hace un check, ¿cierto? Estas auditorías y generan un informe de validación y verificación donde se indica pues que el proyecto cumple con el estándar que ha propuesto el registro mediante el cual se van a registrar, valga la redundancia, y a emitir los créditos de carbono, y adicionalmente saca un reporte de verificación. Esto, una vez cumplida estas dos partes, la auditoría, validación y verificación, ya se pueden registrar y emitir los créditos de carbono para su posterior comercialización. Entonces, una vez se tiene todo este ciclo de proyecto, ya los créditos de carbono se pueden emitir en el mercado y se pueden comercializar, que ese es el producto final, ¿no? Eso al final es básicamente el crédito de carbono lleva detrás un proceso bastante estricto, bastante arduo, y por eso es muy importante incorporar criterios de transparencia para que se puedan robustecer esos instrumentos y esas herramientas en las cuales se están desarrollando los proyectos, que garantizan por medio de las auditorías de validación y verificación que se cumplan criterios de transparencia y otros criterios de adicionalidad, aplicabilidad, que no exista doble contabilidad y todos los grandes criterios de contabilidad de los estándares de las guías internacionales. Entonces, en tipologías de proyectos hay diferentes tipologías de proyecto, todas las tipologías que uno se pueda imaginar. Sin embargo, desde ALCO nosotros las agrupamos en cuatro grandes grupos. Principalmente todo lo que tiene que ver con energías, ¿cierto? Energías principalmente renovables, no renovables, pero energías renovables no convencionales, generación o gestión de residuos mejor, principalmente residuos sólidos y residuos líquidos, todo lo que tiene que ver con el universo de los proyectos asociados al uso del suelo, ¿cierto? Todos los proyectos con agricultura, proyectos forestales, proyectos de prácticas agrícolas, proyectos ganaderos, de pastizales, proyectos de humedales y todo ese gran mundo de lo que se llama el AFOLU. Y otro tipo de proyectos que son asociados al sector de industria, pues que está todo lo relacionado principalmente con procesos industriales, que sería el equivalente a la categoría del IPCC, todo lo que está asociado con manufactura, química y en general procesos industriales. Una vez entendido cuál es el ciclo, cómo es el ciclo de proyecto para generar créditos de carbono y qué tipologías de proyectos existen, pues entonces pasamos a poder entender ese link, ¿cierto?, entre la transparencia que existe, el link que existe, mejor, entre la transparencia y los mercados de carbono. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es que tenemos la tarea, tal vez la tarea más maratónica en toda la historia de la sociedad, y es poder contrarrestar esos efectos del cambio climático y llegar y evitar ese punto de no retorno, ¿cierto? Como sociedad y como humanidad, de poder contribuir a través de desde diferentes frentes y con diferentes medidas, ¿cierto? Desde el sector público, sector privado, sociedad civil, etcétera, etcétera, a no llegar a ese límite de 2 grados Celsius o 1.5 grados Celsius que nos impusimos como meta. ¿Por qué es importante? Porque para cumplir esta meta es muy importante contar con instrumentos y herramientas que garanticen la transparencia. ¿Por qué? Porque en términos de contabilidad
se debe tener niveles de exactitud y precisión que permitan cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera pues, de una manera adecuada. Y la transparencia lo que permite es poder ayudar a que esos resultados que se están reportando en términos de países, en términos de proyectos de reducción de emisiones, cuando hablamos de países, podemos verlo desde la perspectiva del financiamiento climático, y cuando hablamos de proyectos podemos verlo desde la perspectiva específicamente de los mercados de carbono, ¿cierto? Y cómo el papel de la transparencia juega un rol fundamental en la claridad de la información en materia de reporte, y cómo este tema de reportar la información con criterios de transparencia es la piedra angular, ¿cierto?, para que se pueda lograr como sociedad esa meta de no llegar a ese punto de no retorno, ¿cierto? Y cómo la comunicación de los resultados de las reducciones de emisiones en términos desde la perspectiva de país, ¿cierto? Y desde la perspectiva de proyecto, permiten generar esa confianza hacia los diferentes actores, ¿cierto? Ya sean actores institucionales viéndolo desde el punto de vista del gobierno, o actores de mercado propiamente dichos, de mercados de carbono, ¿cierto? Permiten lograr esas metas de mitigación. Entonces, ahora estamos hablando de transparencia y pareciera un tema menor decir, no, pues es que transparencia puede ser muchas veces un tema que no es importante, pero en este momento es tal vez uno de los temas más relevantes en materia de mercados de carbono y financiamiento climático, porque es una prioridad poder lograr esa meta de reducción de emisiones como sociedad, como humanidad. Y para lograr esa meta se requieren implementar y acelerar la implementación de criterios y herramientas de transparencia que permitan, repito, generar claridad en materia de reporte, y que las reducciones que se están generando desde las iniciativas nacionales, como las contribuciones nacionalmente determinadas, permitan generar esa tranquilidad a los diferentes actores para poder identificar en efecto qué son las reducciones que se están generando, y de igual manera desde la perspectiva de los proyectos de reducción de emisiones enmarcados en los mercados de carbono, esos instrumentos de transparencia también permitan robustecer los instrumentos que se están adelantando actualmente y que desde el año pasado se están empezando a robustecer a través de diferentes iniciativas, tanto relacionadas con Naciones Unidas principalmente, y otras iniciativas asociadas principalmente a los mercados de carbono. ¿Esto por qué es importante? Porque actualmente, en términos de financiamiento climático, los países están generando unos reportes bianuales de emisiones que se actualizan, valga la redundancia, cada 2 años, y se espera que a partir del 2024 se generen unos reportes bianuales de transparencia. Esos reportes bianuales de transparencia recogen criterios que veíamos al principio de la presentación, es decir, todos los temas relacionados con la transparencia de cómo se cuantificó esa cantidad de gases de efecto invernadero como un todo, como un agregado como país, pero cómo se cuantificaron de manera sectorizada, ¿cierto? Para industria, residuos, el sector agrícola, forestal y otros usos del suelo, y todo lo relacionado con el seguimiento al proceso de las contribuciones nacionalmente determinadas, y cómo se realizan esos recursos
que se destinan, o esa cooperación técnica que se destinan desde los países desarrollados a los países en desarrollo. Eso permite también, desde el punto de vista de los mercados de carbono, poder robustecer las herramientas, y vamos a verlo más adelante, en los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Cuando yo les mencionaba en el ciclo de proyecto que se hacen unas auditorías de validación y verificación, resulta que las auditorías de validación se hacen de manera periódica, o sea, cada cierto tiempo, dependiendo pues del tipo de proyecto, bueno, de la tipología de proyecto y el análisis de riesgo de los proyectos para el caso de proyectos forestales. Entonces, esas auditorías periódicas requieren que los proyectos enmarcados en los mercados de carbono, que veíamos el ciclo en las diapositivas anteriores, deben generar también unos reportes periódicos que permiten hacer seguimiento al proyecto. Entonces, estas herramientas que se están generando de transparencia para el financiamiento climático, repito, y para los mercados de carbono, van a permitir robustecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, específicamente de los mercados de carbono, y repito, también todo lo relacionado con financiamiento climático. ¿Y eso qué va a permitir? Pues robustecer y agilizar, se espera, la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático desde las metas que se ponen los países en sus contribuciones nacionales y desde los mercados de carbono, que son esos dos grandes frentes, ¿cierto?, que se tienen para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada uno de estos dos desde su accionar. Porque es importante también entender cómo funciona la transparencia en términos de mercados de carbono y de financiamiento climático, principalmente porque hay una serie de medios o mecanismos de implementación que van a permitir direccionar recursos en materia de financiamiento, todo lo relacionado con desarrollos tecnológicos y cómo la tecnología y las innovaciones tecnológicas se pueden transferir de países desarrollados a países en desarrollo y viceversa, ¿por qué no? Y cómo se va a hacer ese desarrollo de capacidades y transferencia de capacidades, por ejemplo, en materia de cooperación técnica, o por qué no, también de cooperación sur-sur o cooperación triangular, que es cuando países, digamos, del hemisferio sur o países en vía de desarrollo cooperan entre sí para poder generar la transferencia de conocimiento en el desarrollo de reducciones de emisiones o materia de adaptación, que repito, pues no lo tratamos mucho en esta presentación, pero que es un tema no menor para los países latinoamericanos, especialmente Colombia, y cómo se hace para poder identificar y fortalecer y robustecer todos los mecanismos de transparencia en esos medios de implementación, que son esos elementos transversales que van a permitir, repito, robustecer y acelerar todo lo relacionado con la reducción de emisiones y por el otro lado también todo lo relacionado con la adaptación. A su vez también permite robustecer todo lo relacionado con los sistemas de contabilidad, que era lo que les mencionaba en diapositivas anteriores con los criterios de contabilidad en los cuales que no exista doble contabilidad, que haya precisión, que haya exactitud, y los otros tres grandes criterios de contabilidad. Adicionalmente, el rol de la transparencia en los mercados de carbono es fundamental porque, repito, permite fortalecer todos los sistemas de monitoreo, reporte y verificación que se están desarrollando no solo desde las contribuciones nacionales, sino también todo lo relacionado con los proyectos de reducción de emisiones que generan créditos de carbono. Entonces, hablar de transparencia es hablar tal vez de uno de los aspectos
más fundamentales de los mercados de carbono, y vamos a verlo ahora en una diapositiva resumido en una gráfica, porque es, repito, la piedra angular para poder generar esa dinamización de los mercados de los mercados de carbono. Y la transparencia es supremamente fundamental porque es un tema muy complejo que, si no fuera tan complejo el implementarlo, tan complejo desarrollarlo, pues no se estarían desarrollando iniciativas desde, digamos, desde la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático para trabajar este tema y robustecer la transparencia, ni desde iniciativas del mercado voluntario, por ejemplo, para poder incorporar la transparencia en mercados de carbono para proyectos de reducción de emisiones, por ejemplo. Es un tema supremamente fundamental y es, repito, desde nuestra concepción y a título personal también, tal vez la piedra angular de lo relacionado con los mercados de carbono en la próxima, en esta década en la que entramos. Pero es importante entender que el rol de la transparencia en los mercados de carbono no es una responsabilidad exclusivamente del gobierno de Colombia, hablando en términos de lo que corresponde al mercado de carbono colombiano, ni exclusivamente de los proponentes o los formuladores de los proponentes de proyectos, los formuladores de proyectos de reducción de emisiones, sino de los diferentes actores que están inmersos en la cadena de valor de los proyectos de reducción de emisiones asociados a los mercados de carbono y a los actores relacionados con el financiamiento climático. ¿Por qué? Porque es que los esfuerzos no pueden ser de una parte y unidireccionales, sino que tienen que ser esfuerzos conjuntos y bidireccionales de los diferentes actores del mercado de carbono y también del financiamiento climático. ¿Por qué? Porque si hay solo iniciativas de una parte en una dirección o de un solo actor, por ejemplo, desde el gobierno, ¿cierto? Y no hay una respuesta desde los proponentes de proyectos o desde los sistemas de registro o desde los formuladores o los validadores o los diferentes actores de mercado o viceversa, pues entonces no tiene el impacto, ¿cierto?, que debería tener en términos, no tiene el impacto que la transparencia puede generar en este tipo de mercados. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay diferentes actores de mercado y los actores de mercado desde Alcon nos gusta hacer esta analogía. Esta analogía es muy bonita, entender cómo se puede hacer para emitir un crédito de carbono, y aquí nosotros tratamos los diferentes actores desde un partido de fútbol. Entonces nosotros entendemos que hay unas reglas de juego. Esas reglas de juego son los estándares, son las metodologías, son las herramientas, son los módulos que generan los registros de carbono, que en este caso pues está Colcex de Canal Clima, a quien extendemos nuevamente el agradecimiento por la invitación a este importante espacio. Hay otros registros también nacionales e internacionales, ¿cierto?, que son quienes definen esas reglas de juego. ¿Para qué las reglas de juego? Pues las reglas de juego son un tema no menor si estamos hablando de transparencia en mercados de carbono, porque las reglas de juego nos va a poner en las mismas condiciones a los actores en términos de poder cumplir con una serie de criterios y requisitos para poder llegar a emitir un crédito de carbono, que ese crédito de carbono o el crédito de carbono, que es una tonelada de dióxido de carbono equivalente, es ese gol que se le marca al cambio climático, y es decir, estamos logrando o estamos cada vez más cerca a esa meta, tonelada a tonelada, que es literalmente un granito de arena, ¿cierto?, pero que a la medida que se generan de manera agregada la reducción de emisiones desde los mercados de carbono, ¿cierto?, con los créditos o certificados, o también llamados
bonos de carbono, pues de manera agregada se permite lograr esa meta de mitigación y estamos más cerca de llegar a esos objetivos de poder contrarrestar los efectos de cambio climático. También hay otros actores. Esos otros actores son los proponentes de proyecto, que son esos actores locales que se encargan de decir, ok, para el caso de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, tenemos un área de bosque donde estamos conservando los bosques y reduciendo la deforestación y la degradación, o si no, somos un proyecto privado donde estamos generando o implementando un proyecto de energías renovables no convencionales con energía eólica, por ejemplo, energía solar, o estamos haciendo un proyecto a través o por medio de la captura de metano, aguas residuales o descomposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios, o bueno, otra cantidad de proyectos con procesos industriales, y estamos haciendo a través de esas acciones de esas acciones o actividades dentro del proyecto, reduciendo emisiones, y nos acompañamos de desarrolladores de proyectos que van a coger las reglas de juego de los registros, ¿cierto? Y van a decir su proyecto va a cumplir con estos criterios y va a generar una reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente de tantas toneladas anuales, donde entran los árbitros. Esos árbitros son los organismos validadores y verificadores que van a permitir decirle a estos registros, ok, el director técnico, ¿cierto?, que es quien dirige al equipo, ¿cierto?, que en este caso son los desarrolladores de proyecto, que cogen la información del proponente de proyecto y la traducen a través de una estrategia o dentro de un documento llamado desarrollo de proyecto, traducen esa información en una serie de características que cumple con los estándares y metodologías, herramientas y módulos en los casos que aplican que generan los registros, y el verificador o el árbitro lo que hace es pasar una serie de reportes, un reporte de validación y un reporte de verificación al registro para que diga, ok, este proyecto cumple con los criterios que se establecieron en la metodología, bueno, en el estándar y la metodología, módulos y herramientas, para poder emitir X cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es al final en lo que nos gusta decir en nuestra analogía, goles contra el cambio climático. Entonces, aquí se resume lo que les venía comentando de una manera bastante sucinta, ¿cierto?, en lo relacionado con la transparencia y los mercados de carbono. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los activos, si se quiere ver así, ¿cierto?, o de los atributos también, si se quiere ver desde esa perspectiva, más importantes en los mercados, independientemente cualquier tipo de mercado, pero circunscribiéndonos a los mercados de carbono, es la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza nos permite generar transacciones. En este caso, la confianza nos permite generar la tranquilidad de cuando se adquiere, por ejemplo, un comprador de un crédito de carbono. Ese crédito de carbono cumple con una serie de criterios que han sido validados y verificados por un auditor, un tercero independiente, a la luz de unos estándares, unas metodologías que generan unos registros y que a su vez se desarrolla el proyecto a través de un proponente y, valga la redundancia, un desarrollador del proyecto como Alcor. Entonces, la confianza es la piedra angular de cualquier mercado, en especial pues de los mercados de carbono, porque al final los mercados de carbono son los mercados muy recientes, son mercados emergentes, y estos mercados emergentes, en la medida que van creciendo, se van diversificando. Actualmente pues estamos hablando pues de créditos de
de créditos de carbono, certificados o también llamados bonos de carbono, pero pues muy seguramente en algunos años podemos estar hablando de derivados. De hecho, actualmente hay instrumentos financieros derivados de futuros de carbono, pero pues muy seguramente en un lapso de tiempo también estaremos hablando de opciones, swap, forwards y todos los instrumentos derivados que hay y otros tipos de instrumentos de mercado donde la confianza va a ser un tema fundamental y la confianza se puede robustecer y se debe robustecer a través de instrumentos y mecanismos de transparencia. Entonces, por eso es tan importante la transparencia para generar confianza en el mercado, y la confianza en el mercado es la piedra angular de, más allá de un tema transaccional, es de un tema de generación de valor a largo plazo que permite y que genera todas las dinámicas de mercado. Entonces, ¿cómo se puede incorporar este tema de la transparencia en los mercados de carbono, en el mercado de carbono colombiano? Antes de eso es importante entender para la audiencia que acá hay diferentes niveles de conocimiento en mercados de carbono, pero para hacer una síntesis supremamente rápida, pues mercados de carbono hay en diferentes partes del mundo. Aquí en esta gráfica circunscribimos a lo que corresponde al a los mercados de carbono en las Américas, ¿cierto? El continente americano, y pues hay diferentes países que vienen trabajando con diferentes niveles de maduración, unos más avanzados que otros, y bueno, en línea con el propósito y el objetivo de la presentación es cómo incorporar los criterios e instrumentos de transparencia en el mercado de carbono colombiano. Pues es importante entender que la implementación de medidas y métricas de transparencia a los diferentes actores, como les mencionaba en la diapositiva antes donde veíamos el partido, es importante poder identificar que los actores de mercado, en este caso de los mercados de carbono, como los proponentes de proyectos, los promulgadores, los OBBs o los validadores y verificadores, los sistemas de registros, y etcétera, los diferentes actores que existan, permitan acelerar la incorporación de criterios de transparencia más allá de los que existen actualmente. Actualmente existen criterios de transparencia, pero que se están desarrollando nuevos, que es importante que se puedan incorporar para que el mercado colombiano también permita de alguna manera compatibilizarse con los criterios y los requerimientos internacionales, ¿no? ¿Eso qué va a permitir? Permite incorporar todo lo que corresponde a la identificación de medidas de impacto para la mitigación y también para la adaptación, que repito es un tema que se queda por fuera de esta presentación, pero que el impacto, ¿cierto?, en materia de mitigación es un tema no menor, que es lo relacionado con los cobeneficios de la mitigación, con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eso qué va a permitir? Pues la incorporación de los criterios de transparencia permiten acelerar todo lo relacionado con las iniciativas internacionales que se están dando, repito, desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático e iniciativas internacionales de mercado voluntario, van a permitir robustecer las iniciativas que se están adelantando en el país desde los mercados de carbono y también desde el financiamiento climático para poder, repito, articular esas iniciativas de mercados de carbono hacia los criterios de transparencia internacionales, que es lo que va a marcar la pauta en esta década en la cual entramos. Adicionalmente, va a permitir que robustecer esas capacidades nacionales, ¿cierto?, desde la perspectiva de las contribuciones nacionales y también desde la perspectiva de las iniciativas locales, que son los proyectos de reducción de emisiones en los mercados, en el mercado de carbono colombiano, y a su vez robustecer los sistemas de reporte para el caso digamos, de
de los reportes de transparencia bianuales, va a permitir robustecerlos y adicionalmente los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que como les comentaba, son los reportes que se deben generar de manera periódica en los proyectos de reducción de emisiones, y a su vez estos criterios de transparencia también van a permitir generar uno de los temas tal vez más álgidos en los mercados de carbono, y es cómo se presenta esa distribución justa y equitativa de los beneficios de los mercados de carbono a los diferentes actores, y especialmente a los actores o a los principales actores el eslabón inicial, ¿cierto? Uno de los eslabones iniciales en la cadena de valor de los créditos de carbono, que como veíamos en esos 6 pasos del ciclo de proyecto, pues está el análisis de viabilidad de la idea de proyecto, y pues ahí están incorporados los proponentes de proyecto, que para algunos casos, para los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, pues son comunidades locales, y esas comunidades locales, cómo les llegan esos recursos de los proyectos de manera justa y equitativa, y cómo esa información se abre al mercado, ¿cierto? Y cómo permite esa información robustecer esa distribución de beneficios justa y equitativa a las comunidades locales, pues para robustecer los instrumentos de información, y a su vez, entre más transparente y mayor información haya en el mercado, pues eso permite tomar mejores decisiones desde el punto de vista de los mercados de carbono, y a su vez permite robustecer y armonizar pues todas las iniciativas nacionales de contabilidad que veíamos en diapositivas anteriores, y robustecer todas las iniciativas también desde el punto de vista de proyectos privados. Entonces, una vez terminado pues esto, de cómo la transparencia permite robustecer el mercado de carbono o fortalecer y potencializar el mercado de carbono colombiano, pues entonces quiero pasar muy rápidamente a comentarles qué hacemos desde ALCOT en un par de diapositivas para pasar a la ronda de preguntas. Y es que en ALCOT venimos trabajando hace más de una década en poder hacer ese puente tan necesario entre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto que les mencionaba en diapositivas anteriores en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos sede en 9 países, actualmente somos más de 60 empleados, donde el pareto de estos empleados está localizado en Latinoamérica, principalmente en Colombia, con una distribución cercana vemos aquí una distribución cercana en género, y trabajamos fuertemente en lo relacionado con iniciativas de mitigación de cambio climático y robusteciendo los temas de transparencia en todo lo relacionado con esas iniciativas de mitigación y adaptación, que repito, está por fuera de esta presentación por tiempo y también pues por el objetivo de la misma. Y tenemos otra línea relacionada con nuestros servicios de sostenibilidad, que también es todo el impacto principalmente que se puede tener en materia de mitigación y adaptación. Hacemos parte de las diferentes cumbres y estamos afiliados a diferentes organizaciones. Por aquí está Socarbono, que entiendo que nos están acompañando hoy, y a otras organizaciones también de carácter internacional como IETA, etcétera, etcétera. Y pues eso es todo, Quisiera dejar estos últimos 5 minutos para que Andrés nos colabore con la recopilación de preguntas que puedan tener respecto a los temas relacionados con la transparencia en los mercados de carbono, y también pues en materia de financiamiento climático, pues, específicamente para Colombia. Entonces, Andrés, por favor, si tienes preguntas, son bienvenidas. No, muchas gracias, Lucas. Antes de nada, agradecerte ya por contarnos esa trayectoria, esa experiencia profesional del mercado colombiano y también internacional que se lidera desde ALCOT Group, ¿verdad? Entonces, pues nada, se abre el espacio de preguntas y respuestas. Estamos un poco cortos de tiempo por compromisos de Lucas que tiene después de las 6. Así que preguntas que tengan, inquietudes, la pueden redactar por el chat.
y ya se las estaré compartiendo a Lucas. De lo contrario, pues ya daríamos por finalizada la sesión. Se recuerda que esta sesión está siendo grabada para poder compartirla con ustedes y la puedan replicar a través de nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como ColCX, y extenderles la invitación desde ya para el próximo miércoles 18 de agosto, es decir, aproximadamente dentro de 15 días, vamos a tener la participación y el espacio otra vez de nuestros diálogos ColCX con la Corporación Fenalco Solidario. Nos estará acompañando Daniela Murcia, quien es directora de Servicios Ambientales de la corporación. Entonces, no sé, abrimos ahí, por aquí nos están escribiendo, pues agradeciéndonos, Francisco desde Azocarbono, que muchas gracias a ti, Francisco, por estar también unido a estos espacios de formación e información, como siempre me ha gustado replicarlo desde ColCX, ¿verdad? Espacios para informar sobre el mercado y las oportunidades de carbono en el país. Diego Hernán también nos dice por aquí que muchas gracias, muy buena la información. Diego Hernán es líder de la Fundación Picachos en Florencia, Caquetá. Por aquí, ¿quién más conocido? Nada, Lucas, yo creo que no van a haber preguntas, creo que todo fue muy claro, muy conciso en la información que nos diste, que nos compartiste. Si de pronto quieres cerrar con algún mensaje, algún asunto parroquial, algo que nos quieras compartir de momento, que Oscar posiblemente pueda sacar en los próximos meses o algo por ahí que nos puedas compartir. Ok. Muchas gracias, Andrés. Bueno, nuevamente agradecer por la participación en este espacio tan importante a ColCX y Canal Clima para hablar de un tema titánico que es la transparencia en los mercados de carbono, específicamente el mercado de carbono colombiano y también en lo relacionado con el otro, con la otra gran, digamos, el gran brazo de mitigación, que es todo lo relacionado con financiamiento climático. Y no, básicamente comentarles que pues en ALCOT venimos trabajando en estos temas de transparencia bastante fuerte en materia de mitigación y adaptación en los proyectos que estamos adelantando de soluciones basadas en la naturaleza para generación de créditos de carbono, proyectos de reducción de emisiones asociados con energías renovables no convencionales y también reducción de emisiones asociados con residuos, principalmente rellenos sanitarios, aguas residuales. Entonces estamos abiertos a poder encontrar alternativas de colaboración para los diferentes asistentes que tengan iniciativas de reducción de emisiones. Nosotros como desarrolladores de proyectos podemos apoyarles. Aquí están nuestros datos de contacto y estamos pues muy prestos a poder contribuir a esas metas de mitigación, de reducción de emisiones, también en metas en materia de adaptación y obviamente en la cuantificación del impacto más allá de lo que corresponde a la mitigación propiamente dicha, que son los cobeneficios de cómo un proyecto de reducción de emisiones puede tener impacto en términos sociales, en términos ecosistémicos y o ambientales y en términos también económicos. Entonces, solo eso, Andrés. No, gracias. Lucas estaba ahí muteado. Muchas gracias y nada, damos por finalizado esta sesión del día de hoy. Agradecerles también a los participantes, asistentes que nos estuvieron acompañando y bueno, muchas gracias también por estar aquí informándose de toda esta información que se tiene del mercado de carbono en Colombia. Así que muchas gracias y bueno, esperamos verlos pronto en nuestra próxima sesión. Chao, chao. Gracias.